Hola a todos, sean bienvenidos a la nueva disertación astronómica con Jerónimo Arboleda, educador del Observatorio Astronómico del ITM, y Luis Fernando Campo, instrumentador científico del Observatorio Astronómico del ITM. Fer, cuéntanos si durante estos días hay algún evento astronómico, algo que llame mucho la atención del público. Bueno, por estos días sí ha habido bastante revuelo con varios eventos realmente que ha sido lo tal llamada alineación planetaria, pero el que nos llama la atención en este momento realmente es la ocultación de la luna detrás de la Tierra y es lo que llamamos un eclipse total de luna, que la luna se ve rojiza. Ok. Eso es lo que va a pasar. Eso va a pasar el próximo viernes, las primeras horas del viernes, de jueves a viernes, en las primeras horas después de la medianoche, ya siendo viernes. Ok, y más o menos cuando comenzaría, desde que está empezando a las horas tardes del jueves, ¿podríamos ya estar viendo esta luna roja o cómo sería todo este fenómeno? Bueno, la parte que llamamos particularmente la Tierra en el espacio proyecta una sombra. Esa sombra se compone de dos partes. Una que es un cono muy oscuro, que es el que proyecta detrás de la Tierra. Y aparte de eso, por la atmósfera, el efecto de la atmósfera, la luz pasa a través de ella. Entonces se genera un segundo cono. Ese segundo cono es mucho más disperso, de menos intensidad. Es prácticamente innotorio al ojo humano. No es tan opaco como este cono principal. Exacto, entonces cuando la luna está en el cono principal es que llamamos el eclipse de luna. Sin embargo, en la parte del cono suave o de menos intensidad es lo que llamamos el eclipse penumbral. Okay. Entonces esa parte, como te digo, no es tan visible y no con instrumentación para medir sensibilidad a la luz. Que de hecho a finales del año pasado, 2024, hubo un eclipse de este tipo que observamos desde acá, desde el observatorio, pero no fue tan notable este cambio a simple vista. Sí, exactamente, porque fue penumbral. Ok, pero este va a estar dentro de la umbra. De la umbra completamente. Entonces, particularmente este eclipse va a ser en una época en que la luna está a 3.3 días del punto más alejado, lo que llamamos el apogeo. Okay. Eso quiere decir que la luna es ligeramente más pequeña para nosotros. Como te decía ahora, el ojo humano no sensibiliza ese tamaño como tal, se compara con fotografía y sí logramos ver un leve tamaño mucho más pequeño. Ya cuando vemos así en apogeo o en perigeo, que es el punto más cercano, realmente solamente nosotros ahí medio notamos eso cuando está la luna totalmente llena. Sí. Que ya nuestro cerebro se interpreta más eso. Que de hecho cuando está en perigeo y la luna llena es lo que llaman la luna azul, ya que está mucho más grande, ¿o me equivoco? Es que tiene una cantidad de nombres, depende de si es la primera luna más grande del año, entonces tiene un nombre, si es la última más grande del año tiene otro nombre, entonces ha tenido varias significativas. ¿Y esta luna que se da comenzando este año tiene algún nombre en especial o tiene alguna relación con algunos otros eclipses? No, pues normalmente, pues técnicamente en astronomía le llamamos la luna roja como tal, ¿cierto? Pero no tiene como una connotación. Pues en la prensa sí aparece muchas veces como nombres particulares, que la luna de sangre, cosas así. Que la sangre del lobo. Sí, pero realmente en el ámbito de la astronomía no, es simplemente un eclipse. Ok. Y siempre he escuchado que estos eclipses se acompañan de otros, que hay muchos que siguen después de este. O este es intermedio, o este da comienzo. Bueno, precisamente lo que mencionabas hace un momento, del año pasado hubo uno, lo que nosotros, va a haber 4 eclipses en serie, digámoslo así. Este año va a haber otro segundo eclipse, por allá en septiembre, no estoy mal. Y el 2026 va a haber un siguiente. Entonces se componen de una serie de eclipses que van seguidos, en este caso una triada, y van seguidos y luego van haciéndose otra serie de eclipses. ¿Por qué se le llaman series? Porque se suceden en lo que llamamos nosotros el nodo ascendente o descendente de la luna. Entonces, en este caso, la luna está en nodo descendente, quiere decir que a partir de la eclíptica, la luna está por debajo de ella y va subiendo. Okay. Va bajando, perdón, en ese caso. Y estos cambios de que esté por encima o por debajo de la eclíptica, cambia algo en la luna. Sí, de hecho es la responsable que no tengamos un eclipse cada mes, por ejemplo, porque la luna no siempre está en la misma altura. Nosotros vemos, si estuviéramos parados desde el espacio y fuéramos un tercero mirando hacia la Tierra y la luna, por ejemplo, a una distancia considerable, veríamos que si aquí estuviera la Tierra, la luna está rodeándola, pero no siempre está rodeándola en esa posición paralela al ecuador, sino que está ahí más arriba o más abajo. Claro, porque siempre nos dicen que para tener un eclipse se tiene que alinear
Sol, Luna, Tierra o Sol, Tierra, Luna. Sí. Pero no es tan simple como que estén en una sola línea, sino... Sí. Entonces, pero porque la Luna no está siempre a la misma altura que el Sol y la Tierra. Pues hay varias razones. Una es que la Tierra tiene una inclinación con respecto al plano del sistema solar, ¿cierto? Está inclinada a 23 grados. Y aparte de eso, la Luna también tiene un ángulo sobre el ecuador de la Tierra. Entonces, para que coincidan los tres astros Okay. no Y es ese tan ángulo también de la Luna es como alrededor de los 5 grados, Sí, si no es de estoy 5 mal. grados, es de 5 grados exactamente, y fracción. Entonces, eso hace que no siempre coincidan en el mismo plano. Entonces, para que suceda un eclipse, como lo mencionabas, deben de estar juntos, en línea, más bien. La Tierra, la Luna y el Sol, si fuera, pues, en este caso, un eclipse de ese tipo, pero en este caso estamos el Sol, la Tierra y la Luna. La Luna está detrás, que es cuando se oculta. Por eso le llamamos eclipse de luna. Particularmente aunque es muy diferente al eclipse de sol, es más común un eclipse de sol. La diferencia radica en que el sol, cuando tenemos un eclipse, no cae sino en una zona muy restringida de la Tierra. El cono de proyección sobre la Tierra es muy pequeño. Estamos hablando de un ángulo como de 18 kilómetros. Es muy pequeño. En cambio, los eclipses de luna se ven durante todo el lado de la Tierra que esté de noche. O sea, todos los que estemos de noche en la Tierra, durante esas horas, Sí. podremos ver la luna Exacto, roja. en ese lapso de tiempo. Okay. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en Australia también va a ser visible, pero allá va a ser solo visible al momento de la salida. Donde la luna está saliendo, va a ser un eclipse total de luna, pero ya se va a perder. Por ejemplo, nosotros llamamos lo que te decía al comienzo de una alineación planetaria o una alineación de tres astros, en este caso la Tierra, la Luna y el Sol, se conoce como la sisigia. Sisigia es que estén alineados. Inclusive sisigia también es que estén alineados tres o más objetos, en este caso los planetas también. Entonces lo que ha pasado como la alineación planetaria se le llama realmente sisigia. Y este eclipse también entra dentro de ese concepto de Sí, exactamente. Entra ahí. Y bueno, con respecto a la proyección de la Tierra en el espacio, entonces como la Tierra proyecta un cono en todo el espacio, o sea, si estamos con el Sol, la Tierra, que lo vamos a ver en las gráficas, y la Luna detrás, entonces hay una proyección de la sombra de la Tierra en el espacio y sobre esa sombra es donde debe transitar la Luna. Entonces hay veces que la Luna está por encima o por debajo de ese cono. Y te pregunto, sabiendo, pues lo que yo entiendo con esto de que está pasando detrás de una sombra, ¿por qué esta luna se pone roja y no oscura? Porque estamos viendo una luna roja y no una luna totalmente negra. Sí, hay un doble efecto. Bueno, en primer lugar es como la Tierra tiene atmósfera, entonces claro, la luz viaja pasa a través de la atmósfera. Entonces ese cono que proyecta la Tierra en el espacio no es completamente oscuro, se va desvaneciendo. En la parte central es la parte más intensa, más oscura, pero es un desvanecido. De tal manera que en los bordes del cono va a ser un poco más tenue, no es que se vuelva abruptamente oscuro de aquí a acá, sino que va a ser ligeramente desvanecido. Y es precisamente el efecto de la atmósfera. Entonces en física conocemos algo llamado el efecto Rayleigh. El efecto Rayleigh es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos por ejemplo, si vamos a los llanos, vemos ese sol impresionantemente rojo cuando se pone o cuando está saliendo. Es un efecto, simplemente se refiere a que la luz azul predomina más sobre, digámoslo ahí, se filtra más sobre la luz roja. En este caso prevalece la luz roja, por eso el eclipse se ve rojo. Y es que las partículas, nosotros por tener un medio de aire, hay siempre particulado. Ese particulado, si es una décima de la longitud de onda, con las partículas donde viaja la luz, de la frecuencia en que viaja la luz, en este caso la luz azul se filtra y permanece la luz roja, que es una frecuencia más amplia. Y te pregunto, ¿es incorrecto decir que es equivalente este efecto Rayleigh a la refracción de la luz? ¿O es similar? Realmente está pasando, porque la refracción es simplemente que la luz pase a través de un medio diferente, en este caso, pero siempre está en el aire. Lo que pasa es que el efecto sucede por las partículas que están dentro del aire. Están viajando en el aire, entonces esas longitudes de onda tienen un tamaño, pero las partículas más pequeñas entonces hacen que se filtre las partículas más pequeñas que el azul. La frecuencia del azul es más pequeña, la longitud de onda, y la luz roja es una frecuencia más amplia. Y esa luz azul se vería dispersada. Se realmente la absorbe, es absorbida por las partículas, digámoslo así.
Ok, ¿y luego qué pasaría con esas partículas? ¿O simplemente se quedan en el cielo? Se quedan ahí, inclusive algo muy particular es que no, están permanentemente ahí y es por el ángulo también que está incidiendo esa luz, entonces son varias cosas a la vez, pero lo particular del caso es que en este caso la luz a ver roja precisamente porque la que prevalece sobre la luz azul, pero también depende de lo que haya tenido la Tierra en esos días. Por ejemplo, si hemos tenido, supongamos, un incendio, entonces esas partículas que van quedando del hollín dispersadas en la atmósfera, o un volcán, por ejemplo, activo en algún momento, esas partículas van a darle intensidad. Entonces, de hecho, hay unas categorizaciones para eso, se llama Danjon, que el Danjon tipo 1, tipo 2 hasta 10, y es la intensidad, el más claro es tipo 1 y el 10 es tipo 10, y es por si hay partículas en el espacio que tienen que ver con un volcanismo activo o incendios forestales, por ejemplo, van a oscurecer más a la atmósfera. Ah, eso está muy interesante. Fer, y también, pues yo he visto, y también con esto podemos verlo, que siempre se sabe la fecha exacta en que va a suceder un eclipse, se sabe la hora, todo esto. Sí. Yo sé que esto lleva muchos años sucediendo, que se va haciendo. ¿Sabes de alguna anécdota, algo interesante acerca de que se hayan predicho estos eclipses con anterioridad? Sí, de hecho, en la época de la conquista, digámoslo así, pasó algo, de hecho pasó con el señor, si no recuerdo mal, Cortés o Robledo en México, pero hay una que es muy anecdótica que fue con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó a Jamaica y allá, digámoslo ahí, que quedaron varados porque llegaron a ese sitio y prácticamente ellos eran, digámoslo ahí, entre comillas, ya aceptados por la gente de allá, pero ya se le estaban acabando, digamos, los intercambios para hacerlo, para que ellos les dieran alimentación. Entonces ellos, al ver eso, ya la civilización, los arahuacos, ya estaban un poco hostiles, muy particularmente. Entonces, el Cristóbal Colón sabía de un eclipse que iba a pasar el 29 de febrero, eso en 1504. Entonces les va diciendo, bueno, es que va a pasar, no les dijo que desde el ámbito científico, sino que les atemorizó diciendo, no, es que su Dios está muy bravo porque no nos están atendiendo bien. Okay. Entonces, claro, pasó el eclipse y otra vez los arahuacos volvieron a atenderlos como se debía. Claro, si yo no tengo conocimiento de eso y llega un man diciendo Sí. que Dios está enojado y pone la luna roja, Sí. también me asustaría. Y recordemos que estas culturas los dioses eran principalmente los astros, ¿cierto? En este caso el sol, la luna, por ejemplo. Claro, como en muchas culturas, durante un eclipse solar, por ejemplo, que se comía el sol un sapo, un dragón. Sí, exacto, dependiendo de la cultura, incluye las culturas solamente las precolombinas, las incas, por ejemplo, todas las de Colombia, que hay cantidades, tienen diferentes cosmogonías de ver eso. Inclusive, recordemos nomás, los egipcios tenían como predicciones diciendo, es que eso puede ser un mal presagio, por ejemplo, ver un eclipse. Inclusive tenemos mitos sobre eso, de pronto has sabido de algún ojero, no sé. Sí, pues sí me han llegado a preguntar que, por ejemplo, que con mujeres embarazadas, que si es peligroso salir Claro. a la calle. No, pues estas cosas no generan... Sí, eso no genera ningún tipo de daño, es que ni los de sol, o sea, los de sol es porque necesitamos una protección para nuestros ojos simplemente, pero no es que sea dañino. Pues, eso también le ponen muchos cuentos encima, ya es porque cambian los hábitos de los animales, pero es porque ellos sí notan un cambio evidente. Pero cuando es de sol, sí. Exacto, cuando es de luna, estos cambios, no ni siquiera los animales, nosotros no nos vemos interferidos con eso en nuestra vida. Entonces, pues sí, no hay que tener prejuicios acerca de esto. Sí, exacto. Entonces, no, la idea de ver este eclipse es que si puede ser a simple vista, no necesita ningún instrumento. Puede ser a No simple necesito vista. gafas especiales, No, nada. exactamente. Okay. No es como el sol, que necesitamos una protección muy, muy particular. En este caso, simplemente salir a mirarlo. Si tiene un binocular, se ve muy bien, o un telescopio también, pero no es que sea algo, se ve muy bonito, de hecho, a simple vista. Si uno tiene la oportunidad de desplazarse a una zona que sea un poco más oscura que en medio de la ciudad, pues va a ser mejor, ¿cierto? Porque hay más contraste del cielo, digamos, la gente se va a notar mucho más fácil esos cambios de iluminación en la luna. Uno va mirando, la luna es un fenómeno, ese eclipse de luna es un fenómeno para nosotros, va a durar 1 hora 6 minutos porque va a empezar a la 1:25 de la mañana, o sea, de las primeras horas de ese viernes, el 14 de marzo, y va hasta las 2:31 de la mañana.
O sea, la totalidad. Quiere decir que la luna va viajando en el espacio y la Tierra se va moviendo también. Entonces, se va desplazando en ese cono de tal manera que esa zona va a durar, en esa zona de la oscuridad va a durar 1 hora 6 minutos. Pero la parte penumbral y todo, sumando todas partes, estamos sumando más de 3 horas. Y te pregunto, ¿este efecto de luna roja siempre dura 1 hora, 1 hora 6 minutos? ¿O pueden ser mucho más largos, mucho más cortos? Sí, de hecho este es de los, digámoslo así, de los más cortos, y eso que es un fenómeno largo. De lo más corto, y es 1 hora pues larguita, pero es precisamente lo que te decía, si la luna no pasa por el centro del cono que proyecta la Tierra en el espacio, no se va a ver, no va a durar tanto el fenómeno. Okay. Y aparte de eso, como mencionábamos al comienzo, va a estar en el apogeo, quiere decir que está más distante, entonces también ayuda a que esa parte del cono va a ser un poco más pequeña. Entonces la luna no va a pasar por esa parte del cono que está más ancha y no por la parte más angosta, y encima no por el centro y no por la parte superior. Entonces quiere decir que no va a durar tanto. ¿Y más o menos cuánto podría durar un eclipse lunar largo? Bueno, que se vea la luna roja. Bueno, que tenga así como en mente, creo que era 1 hora y 34 minutos, pero creo que ha habido récords hasta de 2 horas. Pero es cuando pasa muy en el centro y la luna está muy cerca. Okay. Que sí, se interfiere más con la sombra del cono. Sí, exacto. Y estos consejos que nos diste de salir pues de que podemos verlo a simple vista, que si tenemos la oportunidad salgamos de la ciudad, sí. Pues estos consejos se aplican para todos los eclipses lunares o solamente para este. No, en general, para los eclipses lunares, bueno, siempre que haya un cielo más oscuro en cualquier fenómeno astronómico. Inclusive. Okay. Fer, ¿algo más que quieras comentarme del eclipse? No, así como particularidades, no, pues es un fenómeno que es llamativo, que ya la astronomía ha podido predecir perfectamente, ya sabe cuánto van a suceder, en qué momento. Eso ya es más de 3000 años prediciendo. Sí, exactamente, ya se hacía desde la antigüedad, o sea, es un fenómeno perfectamente predecible. De pronto es algo así que se tienen como ciertos prejuicios y otras culturas tenían como ciertas, digámosle ahí como signos malos. Si pasaba el eclipse, por ejemplo. Sí, connotaciones negativas con esto. Okay. Sí, es la cosmogonía propia. Bueno, yo espero que les haya gustado mucho esta disertación astronómica y hayan aprendido bastante acerca de los eclipses lunares. Recuerden que siempre pueden seguirnos en las redes sociales de @museoitm y asistir a las observaciones nocturnas públicas todos los martes en el Observatorio Astronómico de 6 a 8 p.m. Es totalmente gratis, pueden venir con externos del ITM y esperamos los disfruten, así no sean con eclipses lunares. Los esperamos.